¿Cuántos alguna vez han sentido que Dios los ha dejado? No hay valientes aquí. Sí. Y este mensaje lleva el propósito de poder entender que en el nombre de Jesús, aquello que estaba muerto en la familia, muerto en las finanzas, muerto con las relaciones, viene el tiempo donde lo que ha muerto va a cobrar vida en el nombre de Jesús. En el libro de Ezequiel, el capítulo 37, del versículo 4 al versículo 6, dice lo siguiente, y lo vamos a leer. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Y luego dice: así dice el Señor y Dios a estos huesos: yo haré entrar en ustedes espíritu y vivirán. Y luego dice: les pondré tendones, haré que les salga la carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida. Así vivirán. Léalo conmigo, iglesia. Así vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Así vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Cuán importante es que cada vez que yo vengo a la iglesia, cada vez que yo me congrego en la iglesia, cada vez que yo vengo a la casa del Señor, un hueso seco de nuestras vidas está cobrando vida. Amén. Cada vez que yo vengo a la casa del Señor, hay una palabra de parte del Señor a nuestras vidas que hace y hará que lo que hace mucho tiempo estaba muerto se va a activar en vida. Por eso dice la Escritura: profetiza a los huesos secos. Y la Escritura es tan clara donde dice: huesos secos, en el versículo, escuchen. ¿Qué dice? Escuchen la palabra del Señor. Es la palabra del Señor la que a uno lo transforma, la que a uno le da vida, la que restaura y edifica. Y alma mía, dice la Escritura, no te canses de buscar de la presencia del Señor. Y yo quiero bendecirte esta mañana, porque venimos del culto desde el viernes, sábado, domingo, y aún hay alguien esta mañana que quiera recibir la palabra del Señor. Amén. Amén. Dice la Escritura: así dice el Señor a estos huesos: yo haré entrar en ustedes un espíritu y vivirán. Y yo te profetizo y te declaro que el Espíritu Santo hoy hará milagros y maravillas para aquel que lo cree. Pero voy a predicar a alguien que lo cree. Amén. Y quiero comenzar diciéndoles que somos una iglesia que le incomoda al demonio, le incomoda al diablo, le incomoda las tinieblas, porque si hay un lugar donde se alaba en espíritu y en verdad, es en su presencia. ¿Cuántos lo creen? Amén. Porque Dios quiere llenarte esta mañana de abundantes milagros. Pastor, ¿por qué tengo que pasar por varios procesos? Porque entre más procesos usted haya estado viviendo, más milagros estará viviendo, más la mano de Dios estará manifestando en su vida. ¿Cómo podemos los hijos de Dios creer en los milagros si no pasamos por procesos? Dígame usted, ¿a cuántos les ha faltado en algún momento de su vida? Pero cuando ha visto la mano del Señor, ha dicho: el Señor ha provisto a mi necesidad, ¿sí o no? Y has estado esperando que muy posiblemente sea el humano que te ayude, que te conecte, que te respalde, pero te das cuenta que el humano siempre falla y el que nunca falla es Dios. Y hay procesos que el Señor ahora hablaba a mi vida y dijo: yo haré abundantes milagros, haré que abunde la alegría. ¿A cuántos la sonrisa se le ha ido para otro lado? Y el Señor esta mañana hará que el hueso seco cobre vida. Hay personas que han estado perdiendo posesiones
cosas que te pertenecían y has estado por días perdiendo. Hay situaciones donde no hemos comprendido el porqué, pero yo quiero decirte esta mañana que el gozo del Señor se va a manifestar en tu vida. A ver, sonríe al que está a la par y dile: el gozo del Señor vendrá. ¿Por qué? Mire, hay gente que usted no me deja mentir, que solo está trabajando para el médico. Hay gente que solo está trabajando para los abogados. Hay gente que solo está trabajando para pagar deudas que ni así puede salir. No sé si a usted le ha pasado. Pero yo ahora te voy a profetizar que ni un centavo más te va a robar el enemigo. Ni un centavo más. ¿Cuántos crecieron en una casa donde había muchas llaves? Hay que ustedes ya tienen llaves electrónicas. Y cuando uno tiene muchas llaves, ¿sabe cuál llave abre cada puerta? Sí. Sí, claro. Sí sabe. Y yo les voy a decir esta mañana que el Señor les va a dar así. Eres un manojo de llaves. Pero es usted el que va a saber si va a abrir las puertas. Porque el Señor, yo les he venido diciendo que Dios pone una llave en tus manos, pero ahora no. Yo veo un manojo de llaves para puertas abiertas. Para puertas abiertas. Esto me llama la atención porque muchas veces los cristianos nos hemos estado dejando amedrentar por las mentiras del diablo, porque el padre de toda mentira es el diablo, que le dice a uno: no vas a poder. Es el diablo el que dice: todo se acabó. Es el diablo que dice que esta enfermedad te va a matar. Pero hay una garantía en la palabra del Señor y dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cada llave que Dios nos ha estado dando es para abrir una puerta. Pero ahora yo te digo, el Señor te va a dar la sabiduría para abrir las puertas. Porque hay puertas que no debes de abrir. Hay puertas que definitivamente no puedes abrir. Y hay mucha gente queriendo usar una llave en el tiempo que no es correcto. ¿Cuántos hay de 18 años aquí? 18 años. Ya lo vi. Pero si usted me dice: pastor, yo quiero ahora casarme, ¿sí tiene una llave o no tiene una llave? ¿Sí la tiene? Y si usted la abre, ¿qué va a pasar? Al no estar en el tiempo, en el momento, ¿qué va a pasar con esa bendición? Dígame la verdad. ¿Cuántos quisieran $1 billón esa mañana? ¿Y qué va a hacer con el primer billón? La llave, puede ser la llave, pero ¿en qué momento la voy a utilizar? Pero Dios nos ha estado llevando por procesos durante estos días, y Él hablaba en nuestras vidas que ha estado entregando llaves, pero la llave la usaré en el tiempo perfecto de Dios. ¿Cuántos la usarán en el tiempo perfecto de Dios? Es que Dios no se va a equivocar con la bendición que estás por recibir. Muchos hemos estado pasando por procesos de muerte en este año. Pastor, pero es que a mí no se ha muerto nadie. Sí, pero los sueños se han muerto para algunos. Sí, pastor, fíjese que yo no sé qué pasó en mi vida y había un de repente donde mis deseos personales han muerto. ¿Y por qué Dios me hace morir? ¿Por qué Dios me hace experimentar procesos en los cuales yo hasta, mire, pastor, yo antes solo comía en restaurantes y hoy ya no paso de frijoles con huevo, pastor? Pastor, mire, si yo le pido a Dios que nos manden esa cajita que manda el presidente. Y después de haber tenido, mire, a mí me dijo un
Hermano, pastor, viera que yo antes tenía como 7 novias y hoy ni viejitas me salen. Y pasan por la muerte sentimental. Mire, una hermana me dijo: pastor, aunque sea un viudo, consígame, me dijo. Y pasan por una muerte sentimental. Y muchos de los procesos que hemos tenido, hay relaciones que me dicen: pastor, mi matrimonio va rumbo a la muerte. Y hay personas que me han dicho: pastor, yo no sé qué está pasando con mi vida. Y es que a veces nosotros llevamos una vida muy acelerada y de repente hay algo que nos cambia la ruta. ¿A cuántos les ha pasado? Llevamos una vida tan casi perfecta. ¿Cuántos han tenido una vida casi perfecta? Pero llega el de repente donde llega la muerte. ¿Quién espera la muerte? Nadie. Nadie espera. O dígame, ¿usted está preparado para morirse? Pero cuando Dios quiere hacer algo en tu vida, vas a hacer que te mueras. Ay, pastor, hoy no me va a gustar el mensaje. Pero es cierto, mi deber como pastor es decirte: es que Dios te ama tanto que va a hacer que mueras. Mueras a esta carne. Y gloria a Dios por las muertes repentinas que nosotros tenemos. Hay muertes que tenemos que experimentar, porque en medio del dolor, en medio de la confusión, verás tu mayor milagro. Verás cómo Dios se va a mover a favor tuyo. Pero era necesario ese proceso de muerte. Por algo tuvo que Dios matar algo en tu vida que estaba en el camino. Yo te hago una pregunta, sinceramente, si no hubiera sido por ese bendito proceso, ¿tú estarías aquí esta mañana? ¿Alguien me diga? No. Casi nadie. Bendito proceso de muerte, porque aquello que nos está haciendo morir, y a veces nosotros clamamos, lloramos y nos hemos sentido tan tristes, pero Dios tiene un propósito. Diga conmigo: Dios tiene un propósito. Aunque, mire, ¿cuántos salen el domingo con una palabra profética de esta casa? Todos los domingos. ¿Cuántos reciben una palabra? Y el lunes, ¿cómo les va? ¿Ah? Es mi madre. ¿Por qué mi negocio se murió, pastor? ¿Por qué el proceso hace que se muera? ¿Por qué mis sueños han muerto, pastor? He clamado a Dios, y por más que clamo a Dios, parece que no me oye. ¿Cuántos le ha pasado eso? Y parece que, mire, yo me estoy desvelando todas las medias noches. ¿Cuántos se están desvelando? Tengan fe. Y en la realidad, todos los que hemos vivido en una muerte lo estamos experimentando en nuestra humanidad. Pero yo le voy a decir algo. Si bien es cierto, estamos muriendo en lo natural, ¿cuántos están vivos en el espíritu? Están más vivos que nunca, tienen una fe insuperable. ¿Por qué? Porque están muriendo. La cruz simboliza la muerte. La cruz simboliza sacrificar nuestros sueños, sacrificar nuestros propios anhelos y nuestros propios propósitos. ¿Y qué pasa con el ser humano y con el cristiano? Es que queremos que Dios se acomode a nuestros pensamientos, ¿sí? ¿Cuántos quisieran que Dios le complaciera a usted todo lo que quiere? Imagínate, tú le pides al Señor el mal para el otro. ¿Crees que Dios te lo... ¿Sí o no? Como decían en un de esos buses: lo que me deseas a mí, que se te devuelva 100 veces. Pero no. En la humanidad nosotros hemos estado pasando por situaciones donde permitimos que el corazón nos engañe, y el corazón es engañoso, porque lo que tú crees que te está matando solo te está vivificando. Pero en mi corazón no, porque mi corazón guarda pensamientos malos y buenos, y el corazón es el que nos mantiene viviendo como muerte. ¿Por qué cree que cae la gente en depresión? Por todo lo que se mete al corazón. Y cuidado con algo que usted me diga: pastor, yo siento en mi corazón. ¿Cuántos han escuchado eso?
Si el corazón es engañoso, yo puedo sentir que hoy lo amo y mañana lo voy a odiar. Yo puedo sentir que ahora lo quiero y mañana no. Pero lo que usted debe entender, lo correcto es que yo siento en el Espíritu que Dios me habló y profetiza a los huesos secos. Amén. No andes sintiendo mucho porque el corazón es engañoso. ¿Cuántos tienen recibos por pagar? Va a haber alguien, pero que no, que está algo afligido. ¿Siente en su corazón pagar? No. ¿Lo siente o no lo siente? No. ¿Cuántos quieren almorzar bien hoy? Eso, ahí me invita. Y usted puede, pero ¿cuántos quieren almorzar bien? Pero bien, bien, bien. Y sienten en su corazón almorzar bien, pero la cartera como que no. Entonces el corazón es engañoso, ¿sí o no? Y usted va a venir esta mañana y diciéndome: pastor, el proceso que estoy viviendo, porque miren, me dejaron solo, baby, abandonado. No, ese era otro, ¿verdad? El corazón es engañoso, ¿sí o no? Eso no es de muerte. Y Dios ha estado hablando a nuestras vidas, y Él quiere que este niño, porque muchos somos niños espirituales, muera y pueda crecer aquella mujer que Dios hará en tu vida, aquel hombre de Dios que cuando se levante va a ser un sacerdote de su casa. Pero Dios está hablando a nuestras vidas. La mente le dice a uno: ¿dónde está Dios? Y le cuestiona y le pregunta a uno: ¿por qué Dios no te concede un milagro? Yo quiero que alguien me diga así: pastor, mire, yo le pregunto a Dios por qué no me concede un milagro. Pastor, ¿por qué a mí no me sucede lo que al otro le pasa? Y es porque lo que yo te voy a garantizar en esta hora es que vienen procesos de muerte. ¿Cuántos pueden decir amén? Sí. Porque va a morir tu carne. Va a morir tu confianza en ti mismo, en tu profesión. Va a morir el ego que uno tiene. ¿Cuántos tienen así que se creen que solo ustedes son? Pero Dios ahora te va a decir: te voy a morir. Porque eso es lo que hace Dios. Porque Dios hace que uno muera a sus emociones. Hermano, ¿cuántos tenían ganas de levantarse hoy para venir al culto? Algunos sí, bueno, los felicito, para ir más bendecidos. Pero a veces no dan ganas, ¿sí o no? Y uno tiene que aprender qué es lo que Dios está haciendo en la vida de uno. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Y yo le pregunto: ¿cuántos quieren ver la gloria de Dios esta mañana? Tengo que morir, pastor. A veces hay que enfrentar luchas grandes. Y hazme un favor, dile que está a la par: el hecho que la respuesta está tardando, dígale: espérate un poquito. Pero de que viene tu milagro. De que viene tu milagro. ¿Qué hace el Señor? Está preparando el mejor escenario para tu milagro. ¿Sabe qué hacemos los cristianos? Los cristianos nos desesperamos. Y los cristianos queremos las cosas ya en nuestro tiempo. El cristiano quisiera acomodar todo a favor de uno. El cristiano lo que quiera es que a algunos les salgan los documentos como uno piensa. Pero hay algo que nuestra mente no puede dimensionar: que mis pensamientos no son tus pensamientos, te dice el Señor, ni mis caminos son tus caminos.
Porque el Señor tiene algo más para tu vida. Y hay alguien que está esperando un milagro del Señor. Es que Dios no va a mentir. Es el diablo que te está mintiendo, haciéndote creer que no va a suceder. ¿Y qué hace la gente? ¿Sabe? Aquí en esta iglesia pasan dos fenómenos. Diego, el que recibe el milagro, cabal, se va. Y el que no recibe el milagro, se va. Y entonces es interesante. Yo no quisiera ser Dios y estar viendo, hoy veniste, hoy no, hoy veniste, hoy no. ¿Cómo es eso? Hoy sos cristiano, mañana ateo, mormón y todo. Y nos desesperamos. Y el Señor me dijo, dile a una persona que está en la iglesia que hoy va a dormir, porque no ha estado durmiendo, ha estado desesperado. Y el hecho que la puerta no se esté abriendo en este momento no es porque no se va a abrir. Las llaves Dios te las va a poner en tus manos esta mañana. Y yo vengo como una voz profética, como pastor de su presencia, a decretar y declarar sobre tu vida que las puertas del Señor se estarán abriendo en los próximos días conforme el tiempo. Yo vengo a profetizar aceleramiento de procesos. Aquel proceso que estaba demorado, en el nombre de Jesús, yo profetizo que se acelera. Amén. Pastor, ore para que me case rápido, me dijo una hermana. Sí, está urgida la hermana, pastor. Hay un pasaje bíblico que nos va a enseñar esta mañana. El Evangelio según San Juan, el capítulo 11, en el versículo 1 dice, léalo conmigo. Entonces estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania. Y luego dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. En este versículo puntualiza que se estaba refiriendo a María, la que ungió con el perfume. Ya les he explicado en otra ocasión que este era un perfume carísimo. Los estudiadores dicen que eso era un año de salario, y es ahí donde la escritura lo está diciendo. Pero algo que me llama la atención, que esta María dice que fue la que ungió al Señor con perfume. ¿Ustedes se recuerdan de ese pasaje bíblico que les he enseñado? De la María que derrama el perfume. Pero algo que me llama la atención, que esa María no se imaginó que la ofrenda de aquel momento le iba a servir para un milagro. Esa es otra escena. No era en el momento que se está derramando el perfume, pero aquella ofrenda venía con un milagro. Y dice, y le enjugó con sus perfumes. Y el versículo 3 dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, aquí el que amas está enfermo. Y yo quiero preguntarles algo. ¿Por qué le dicen al que amas? ¿Por qué le dicen al que amas? Y aquí pasa algo importante, y es que le dicen a Jesús, el que amas. Le mandaron a decir, es como cuando tú dices, yo he venido a la iglesia, yo he estado sirviendo. ¿Cuántos han estado sirviendo? Yo he estado sirviendo, pastor. Yo he estado orando, pastor. Yo he estado llegando a la iglesia. ¿Y cuántas veces tú te has sentido que hay algo y no sucede a pesar de que tú amas a Dios? Así estaba con María, así estaba con Marta. Y estaba porque le mandan un mensaje diciendo,
al que amas está enfermo. Y yo te garantizo algo. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Pero que te ame Dios no significa que no vas a pasar por un proceso. Amén. Que el Señor te ame tanto no significa que no vas a pasar por un desierto. ¿Sabe? Y me llama la atención porque dice la Escritura que lo enviaron las hermanas a decir a Jesús: Señor, he aquí, al que amas está enfermo. ¿Quién no ha pasado por un horno de fuego estos días? Pero tú amas a Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen un familiar privado de libertad? Algunos. Y estoy casi seguro que tú estás diciendo: mi familiar es más cristiano que yo, él cree más en Dios. Pero está enfermo Jesús, al que amas. Y ese proceso legal que algunos hemos estado viviendo, o lo que hemos estado pasando, yo vengo a decirte que no es de muerte, sino es para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Cada vez que vengas a la casa del Señor es porque Dios está fortaleciendo tu vida y Dios se va a glorificar. Es algo que Dios hará en tu vida, y eso es al que amas. Pero el versículo 5 dice: y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Dile que está a la par: Jesús también te ama a ti. No había preferencia. No era que solo a Lázaro amaba. Y dice la Escritura en el versículo 6: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó ¿qué? 2 días más en el lugar donde estaba. Hay problemas que un día marcan la diferencia, ¿sí o no? ¿A cuántos los esperan para los pagos? A nadie, ¿sí o no? O llega al día o no llega, ¿sí o no? ¿Y cuántas veces ha sucedido que médicamente te dicen: la operación es el día 15? ¿A cuántos le ha pasado eso? Y uno está esperando, porque hay situaciones en la vida de uno que son problemas que lo marcan. Y esto es muy chocante para la mente del ser humano, porque el ser humano no ve más allá de lo que puede ver por su nariz. El ser humano dice: si Dios no me saca de esto, yo me voy a morir. ¿Cuántos han sentido en algún momento de su vida que si Dios no te saca en ese momento, en ese día, te vas a morir? Pero el pastor, es que mañana es la audiencia. Yo lo he visto. Pastor, es que ahora es el día, ahora es mi operación. Pero lo que me llama la atención es que Jesús se tardó ¿cuántos días más? 2. ¿Y no era el que lo amaba? ¿Y por qué se tarda? Y muchas veces nosotros hemos sentido que nos hemos estado agonizando en nuestra mente. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos estado agonizando cada noche esperando la respuesta del Señor? Y no hay una mañana y sentimos que nos morimos. ¿Y cuántas veces nosotros hasta ya casi nos hemos muerto en nuestra mente? Pero ya casi hemos muerto en nuestra mente, en nuestro interior. Pastor, yo llevo meses orando y no sucede nada, y Jesús está 2 días tarde. Yo no sé si tú me estás entendiendo. ¿Cuánto tiempo llevas esperando esa sanidad? ¿Cuánto tiempo llevas esperando esa carta de libertad? ¿Cuánto tiempo llevas esperando que tu vida sea bendita? Si Jesús
María y Marta lo mandan a llamar. ¿Y Jesús qué hace? Dígame. ¿Ah? Se tardó 2 días. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho? Si era amigo, comía en Betania. ¿Cuántos tienen un amigo y lo manda a llamar y no llega y se tarda 2 días? Yo no sé si tú has vivido un tiempo donde llevas un proceso y vienes a la casa del Señor y pareciera que a Jesús no le importa tu caso, ¿sí o no? Pareciera que le importa a otros, pero a mí no, pastor. Pareciera que Dios responde a unas personas, pero a mí no me está respondiendo. Y llega a ser algo que en lo humano uno siente una crisis. ¿Y cuántos necesitan que Dios se apure en su vida hoy? Que se dé prisa. Pastores, que si no lo hace hoy, yo no sé qué va a pasar de mí. Así estaba María y Marta. Lo mandaron a llamar. Hay días que son más largos que otros, ¿sí o no? Hay días que uno está contando las horas, los minutos, porque ese día puede marcar la diferencia en tu vida. Y en otras palabras, ¿sabe qué hizo Jesús? ¿Sabe qué hace Jesús con María y Marta? Lo deja en visto. ¿A cuántos les gusta que lo dejen en visto? Así, que solo le lean y no le respondan en el WhatsApp. ¿A quién le gusta? ¿Se siente feo o no se siente feo? ¿Ah? Por lo menos un sticker, una carita me hubieras mandado, pero que lo dejen en visto. Y así se sentían ellos. Y lo peor, que uno ya sabe que Dios ha escuchado la oración nuestra. Y lo peor es que uno dice: Señor, yo quiero saber por qué te has demorado, por qué, pastor. Y yo estoy predicando para alguien esta mañana que cree que su proceso ya es largo. ¿Cuántos tienen procesos largos? Sí venimos a la iglesia, sí servimos, sí adoramos al Señor, pero mi proceso está largo. Y había pasado que Jesús se demora. ¿Pero por qué lo hace, pastor? Porque mientras más se demore un milagro, más será tu evidencia que tú has tenido una conversión verdadera. ¿Sí o no? Mire, a veces me han cuestionado: pastor, ¿tú por qué pones allá en el RIT te mandó a llamar a orar a los que están privados de libertad? ¿Quién debe tener más fe? ¿Nosotros o ellos? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque mientras más haya prueba, mientras más se demore, mientras más haya oposición, va a haber una evidencia que fue un milagro. Yo te profetizo que por más difícil que está siendo tu caso, viene tu milagro en el nombre de Jesús. ¿Y eso qué va a decir? Hey, es que el hermano de verdad era hijo de Dios. ¿Por qué? Mire, a usted no les da sentimiento lo que les acabo de decir. Hay personas que vienen, reciben el milagro y se van. Y hay personas que no reciben el milagro y se van. ¿Qué siente usted? ¿Ah? ¿Y cómo Jesús pueda sentir que solo porque llevas un mes esperando un milagro? Hay mujeres que siguen clamando por un esposo. Hay hijos orando por sus padres. Y hay gente que solo busca al Señor por los panes y por los pececillos. Yo no sé qué clase de cristiano eres tú, que buscas el pan, que buscas el pececillo, o buscas la presencia del Espíritu Santo. Eso está en ti. Jesús se demora porque hay algo que a Jesús puede hacer que un milagro suceda. Es cuando hay un compromiso de parte de sus hijos. Y ahora sí le voy a decir algo que debe de llevárselo a su corazón. ¿Cuántos tienen a alguien privado de libertad?
El asunto no es con el privado de libertad, es con usted. No era con Lázaro el problema, era con María y Marta. ¿Me están entendiendo? No era con Lázaro, porque Jesús sabía que él iba a resucitar. El problema era María y Marta, que renegaba. El problema es que María y Marta dijo: al que amas. El problema no es que María y Marta, en vez de decir: no, si Jesús comía con nosotros, Jesús hacía milagros, yo voy a esperar en Jesús. De ninguna manera. Dice la Biblia en Jeremías 32, 27: yo soy el Señor, Dios de toda la carne. Dice: yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. Léalo conmigo. ¿Hay algo imposible para mí? Dice la otra escritura: yo soy el Señor Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Jeremías dice: yo soy el Dios de Israel y de todo el mundo. No hay nada, absolutamente nada, que yo no pueda hacer. Y yo te voy a decir en el nombre de Jesús, aunque se esté demorando, Dios sabe el momento donde sucederá tu milagro. Tranquilo, porque Dios lo va a hacer. No hay nada para Dios imposible. No hay nada, absolutamente nada. Cuando la voluntad de Dios es así, no hay voluntad humana que Dios no la mueva. Pastor, usted me puede decir: mi caso está difícil, pero la voluntad de Dios es otra. Pero es que cuando llega Dios, no hay tormenta que Dios no pueda aplacar. No hay enfermedad que Dios no pueda sanar. No hay un problema legal que Dios no pueda solucionar. No hay una deuda que Dios no pueda pagar. Pasaron 2 días y Lázaro murió. Es una noticia desgarradora. ¿Y sabe qué estaba haciendo María y Marta? ¿Qué creen que estaban haciendo? Preparando el entierro. Hay gente que muy posiblemente su familiar fue movido a otro lugar. Usted no está esperando que se muera. Usted espérelo en su casa cuando llegue en libertad. Es así la palabra de Dios. Hay muchos que en vez de ver una noticia negativa y es desgarradora, y cuando yo oro, yo clamo, cuando yo ayuno, y lo único que queda en evidencia es que el cronos es el tiempo y es un cronómetro en reloj, pero el Dios gobierna en el kairos, y cuando Dios gobierna en el kairos, Él puede resucitar cualquier situación que estaba en el cronos, cualquier situación que estaba en el calendario del humano. Dios lo cambia en su calendario. Yo te vengo a profetizar que hay tiempos que tú no lo estás entendiendo porque lo entiendes en lo natural, pero Dios no lo hace en lo natural, Dios lo hace en lo sobrenatural. Tú estás esperando una carta de libertad en lo natural, la vas a seguir esperando, pero si tú esperas una respuesta de parte de Dios en lo sobrenatural, así vendrá. Es que estás confiando que por la cirugía vas a ser sano, te vas a estar esperando, pero si esperas en Jehová, tu sanidad vendrá. Es muy diferente el cronos y el kairos de Dios. Y hay un tiempo donde el kairos de Dios todavía está resucitando. El caso de Lázaro era un milagro. Y el versículo 19 dice: hijo, 19: María se había quedado en la casa de Juan, hijo. Y hay 2 conductas diferentes. Una como María y otra como Marta. María ya tenía un encuentro previo y sabía lo que podía hacer. Y el versículo 19 dice: y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano.
Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, ¿cómo dijo? Yo no sé si alguien ha dicho: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi esposo no lo hubieran llevado detenido. Señor, si tú hubieras estado aquí, yo no hubiera ido al doctor, a la cirugía. Es que Marta le decía: mi hermano no habría muerto. Si tú hubieras estado aquí, Jesús, no se hubiera ido mi esposo. Si tú hubieras estado aquí. Y eso es cuando entra una desesperación en un cristiano o en un ser humano. Y hay que tener cuidado, porque cuando una persona entra en desesperación, ¿qué hace? Se queja. Una persona en desesperación busca culpables, ¿sí o no? Busca las excusas. Y yo te vengo a decir que cuando entres en desesperación, diga conmigo: no hablaré tonteras, pastor. Porque cuando uno entra en desesperación, ¿qué hace? No va a suceder. Dios no estuvo ahí. Dios hizo que se muriera Lázaro y lo amaba y era su amigo. ¿Cuánta gente te estaba diciendo: y mira tú que tanto vas a la iglesia y no sale tu familiar? Mira tú que vas a la iglesia y cada vez te veo más acabado. Mira tú vas a la iglesia y te veo que no te sale nada bueno. Eso estaba sucediendo con Marta, ¿sí o no? Estaba sucediendo, y la desesperación empezó a hacer que se distorsionara y comenzara a escuchar burlas. Y yo te vengo a decir: no le reclames a Dios, porque a Dios no se le reclama, a Dios se le adora. Dice el versículo 36: entonces dijeron los judíos: mirad, miren cómo eran los judíos, mirad cómo le amaba. ¿Sí o no? A Lázaro lo amaba Jesús, pero se murió. Y luego dice la escritura: y algunos de ellos dijeron: no podía Mire lo que dice: no podía que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro muriera. Yo le voy a hacer una pregunta. No pudiera haber, eso decía el judío, hecho que si yo oré hoy por un familiar, que no se fuera a otro centro privado de libertad. Les hago la pregunta: ¿o no? ¿O crees que Dios no dice la escritura que los judíos le decían: mirá cómo le amaba, y no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Es como cuando la gente te dice: y no pudo haber hecho Dios que no te sucediera eso. Es que Dios no pudo hacer que esa situación tan difícil no la estuviera viviendo. Entonces los judíos no comprendían el proceso, porque hay gente afuera que es más dañina, que no van a entender tu proceso, ¿sí o no? Mire, la gente es buena para criticar, es buena para acusar, es buena para cualquier otra cosa, pero es de usted donde viene. Y el versículo 33 dice: Jesús entonces, versículo 33, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Y yo te vengo a declarar en esta mañana: ¿dónde está Lázaro de tu vida? ¿A dónde está el sueño tuyo? ¿A dónde está tu anhelo? ¿A dónde está tu familiar? ¿A dónde está tu petición? ¿A dónde está? Te pregunta el Señor. ¿Por qué? Jesús sabía, sí o no, que dónde estaba Lázaro. ¿O no? ¿Ya sabía o no sabía? ¿Y por qué le pregunta? Si hay alguien que me pueda decir por qué. Porque lo que Jesús estaba viendo es la fe que María y Marta se activaran, y la fe que ellos
podían decir. Jesús le pregunta: ¿dónde lo pusieron? ¿Y sabe qué dijo Marta? Hace 4 días y ya. ¿Cómo dijo? El Señor ahora mismo te está preguntando: ¿dónde está tu familiar? Hace días se lo llevaron, pero la Escritura dice: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. La Escritura dice: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. ¿Hace cuántos días no ves la respuesta de tu milagro? ¿Para cuántos su vida? Ya la gente cree que usted es más muerto que vivo. ¿Cuántos de ustedes se han sentido condenados? Se han sentido despreciados, se han sentido humillados, que no valen más. ¿Cuántos de ustedes en sus casas están viviendo una mortandad? Yo te he dicho que si alguien cree que ya llevas días muerto, que llevas días fallecido, yo te vengo a decir en el nombre de Jesús: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y es ahí donde el Señor te vuelve a preguntar y te vuelve a decir: no te he dicho, si creyeres verás la gloria de Dios. Y el versículo 38 dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y ahora el Señor te está diciendo: quita la piedra, porque las piedras no las voy a quitar yo. Quita la piedra de la incredulidad, quita la piedra de lo que tú crees que es lo imposible. ¿Para cuántos piensan que su caso tiene una piedra, que el sepulcro está y ya lo ha vencido, que ya ha fallecido? Yo vengo a decirte en el nombre de Jesús esta mañana: quita la piedra, porque esa piedra se va a mover. ¿Quién dijo que vas a morir? El Señor te está diciendo esta mañana en el versículo 39. Dice, léalo conmigo. Versículo 39, dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, llegue ya, porque es de 4 días. Y luego dice, Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo te profetizo esta mañana: no te he dicho, si sigues creyendo que viene un milagro para tu vida, sigue creyendo que algo va a suceder en tu vida, quita la piedra. Estoy hablando en el espíritu con alguien. La Biblia dice, Jesús le dijo: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces dice el versículo 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. ¿Quién la quitó? Tú vas a quitar el día de hoy toda incredulidad en el nombre de Jesús. Porque si el diablo está diciendo que es condenado, yo te estoy diciendo que hay libertad en Cristo Jesús. Pero ¿quién quita la piedra? ¿Quién quita la piedra? Decir, yo haré algo, yo haré y voy a seguir creyendo. Aunque yo vea que ya está muerto, voy a quitar la piedra. Esa es fe. La fe es cuando yo veo que totalmente Lázaro ya llene. Eso es como cuando en tu vida, ¿cuántos han tenido una sequedad que llegan a su casa y no hay nada para comer? Cuando ya hay deudas impagables, cuando tu vida ya no la puedes más manejar. Así estaba la vida de Lázaro, ya día. Pero ¿qué dice el Señor? Quiten la piedra. Y yo te voy a profetizar que esta mañana tú vas a quitar la piedra, porque los sueños que estaban muertos van a resucitar. Aquellas empresas, aquellos negocios que tú habías cerrado, las vas a volver a abrir en el nombre de Jesús. Aquello que tú dijiste, yo ya no más, el Señor te dice, yo lo voy a resucitar. ¿Por qué? Dice el versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy. ¿Por qué? Y aquí hay una enseñanza. Antes de ver a Lázaro que resucite, usted debe dar gracias. ¿Sí o no? Porque es más fácil creer cuando estás viendo un milagro, pero más difícil es decir, gracias por haberme contestado, y aún Lázaro está muerto. Esa mañana es de gratitud. Y dice la Escritura en el versículo 42,
yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Qué hizo? Lázaro, ven fuera. Y aquel que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Yo vengo a profetizarte en esta tarde y en esta mañana. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz diciendo: Lázaro, ven fuera. Yo quiero hacer algo profético esta mañana. Hay alguien que tú le vas a dar libertad con tu palabra. A ver, puede decir: libertad para mi casa, libertad para mi familia. Ese Lázaro, ven fuera. Hay alguien que se levante y diga: quita la piedra. Hay alguien que está quitando la piedra esta mañana. Eres tú el que va a quitar la piedra. Eres tú el que va a quitar la piedra. Di a voz fuerte, dijo. Versículo 43, hijo. Y dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Hay algún familiar que tú estás pidiendo que venga afuera? Yo que tú me pongo de pie y quito la piedra y digo: en el nombre de Jesús, ven fuera. Ven fuera. Y aquel que parecía que estaba muerto desde hace 4 días iba a resucitar. Yo no sé si te han condenado, pero yo no predico a un Dios de condenación. Yo creo en el Dios que liberta, que restaura, que da vida, que resucita muertos. Yo no sé quién ha declarado enfermedad para tu vida. En el nombre de Jesús, quita la piedra de toda incredulidad, porque el Señor va a darte sanidad. Yo no sé quién te dijo cerrar el negocio. Yo te digo ahora: va y lo vas a abrir. En el nombre de Jesús. Porque para el judío dijo: ¿acaso no hizo milagros como los ciegos? Porque la gente lo que está esperando es tu destrucción, pero lo que está esperando el Señor es bendecirte y que tú quites la piedra y que puedas hacer que el milagro suceda. ¿Pero quién lo hace? Hay un milagro que se va a desatar. Y esta mañana yo vengo a decirte que tú tienes que clamar al Padre diciéndole: gracias, Señor, porque yo voy a profetizar esta tarde por aquellas cosas que estaban pareciendo muertas. En el poderoso nombre de Jesús, aquellos negocios que están por cerrarse hoy se abren en el nombre de Jesús. Aquella limitante que has estado teniendo, en el nombre poderoso de Jesús, porque el Señor hará un milagro.